En los últimos años, alguien que se ha destacado mucho en el fandom general de Dragon Ball es Naotoshi Shida. Este animador es conocido por trabajar en animes como One Piece, Marvel Disc Wars The Avengers, Toriko y Tiger Mask W, entre otros. Dentro de la franquicia, Shida es alguien conocido hace mucho tiempo. Fue animador clave e animador in-between en el primer Dragon Ball emitido en 1986 que duró hasta 1989, participando en 41 capítulos de los 153 de la misma. Y no solo trabajó en Dragon Ball como serie, sino en dos de las películas que se hicieron de la misma. Específicamente la tercera, Una aventura mística, de 1988, y la cuarta película, El camino hacia el poder, de 1996, ejerciendo como animador clave en ambas. En 1989 termina Dragon Ball y nace Dragon Ball Z, que se emite hasta 1996. Shida participó en 105 capítulos de los 291 capítulos de la serie, y referente a Z le podemos sumar que también estuvo en casi todas las películas de la serie. Estas son: el hombre más fuerte de este mundo, la batalla más grande de este mundo está por comenzar, Goku es un Super Saiyajin, los rivales más poderosos, los guerreros más poderosos, la pelea de los 3 Saiyajins, el poder invencible, la galaxia está en peligro, el regreso del guerrero legendario, el combate final, la fusión de Goku y Vegeta, el ataque del dragón y la batalla de los dioses, siendo las únicas donde no trabajó en la película 1 de Vuelve Mami Gohan y la película 15 La resurrección de Freezer, las cuales son el comienzo y el final de las películas de Z en sí. También hay que incluir los especiales para televisión, la historia de Trunks y el plan para erradicar a los Saiyajins, en la que animó tanto la versión original de 1994 como la remasterización de 2010. En 1996 Dragon Ball Z terminó y comenzó Dragon Ball GT, o el periodo donde el estilo Yamamuro se empezó a solidificar más. De los 64 capítulos de la serie, Shida estuvo en 16 de ellos. También participó en el episodio especial Dragon Ball GT 100 años después. Dentro del aspecto de los videojuegos de la franquicia, participó en algunos como Dragon Ball Final Bout, Dragon Ball Budokai 2 y Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Y aparte de esto, donde quizás vean diseños que no relacionen tanto con el Shida actual e incluso algunos elementos que quizás noten un poco diferentes, y esto ocurre por dos razones. La primera es que el estilo de un animador va cambiando con el pasar del tiempo, a veces para mejor y a veces para peor. Y considerando que muchos de los trabajos que estoy mostrando tienen más de 20 años, algunos ya casi 30, es entendible que hayan cambios bastante notables, los cuales van a notar incluso más cuando empiece a hablar de sus aportes en Super. Y la segunda razón es que hay ciertos supervisores que realizan correcciones bastante drásticas hasta el punto de tapar por completo el estilo de los animadores responsables de ciertos trabajos. Esto se hace más que todo para mantener una consistencia de una toma a otra. Un ejemplo es el de Tadayoshi Yamamuro, el diseñador de personajes y jefe director de animación de Dragon Ball Super, conocido por realizar estas correcciones tan drásticas que mencioné hace un momento. Yamamuro fue el director de animación de la película 8, y si hacemos una comparativa entre este frame original de Shida y esta corrección de Yamamuro, podemos notar lo drástica que fue la corrección acá. Y si fuera solamente en base al dibujo, entendería por qué le costaría darse cuenta que este es Shida. Aún así, la forma de animar de él lo hacía bastante reconocible, y hay películas donde se deja ver mucho mejor el estilo, ya que no hay correcciones muy drásticas en este. Pero en general, en estos clips podemos notar ciertos elementos que se mantuvieron en futuros trabajos y hasta fueron evolucionando, mientras que en casos como el de la batalla de los dioses podemos ver esto y otros elementos agregados en épocas más recientes. Esta película mencionada no solamente muestra la evolución que mencioné acá y en el primer punto, sino que nos deja ver lo que ya nos tenían preparado para el futuro. Y hablando del futuro, además de realizar storyboards para capítulos como el 2, el 11 y el 22, entre otros, la primera aparición de Shida como animador clave en la serie fue en el capítulo 57 con una porción de la pelea de Goku y Trunks vs Goku Black y Zamasu en 2016. Sus siguientes apariciones fueron en el capítulo 66, también en 2016, el capítulo 95 y 110 en 2017 y el capítulo 130 en 2018.
Los capítulos 57, 66 y 130 presentaron un dibujo muy bueno y una animación muy fluida y dinámica, muestra que incluso con ciertas limitaciones, Shida puede dar un trabajo muy destacable. Respecto al dibujo de Shida, este es extremadamente detallado, llegando a niveles realmente increíbles. Los diseños de Super ya tienen muchísimos detalles de por sí, y Shida suele agregarle también muchos por su cuenta. La gran diferencia es que los diseños de Yamamuro agregan detalles que a veces no se ven tan necesarios, mientras que Shida crea detalles que estéticamente sí se ven bien y se nota que son exageraciones de los diseños hechos de una buena manera. Pero pasando a detalles más específicos de su diseño, uno que tiene es que cuando un personaje está en medio de una pelea y ha recibido muchas heridas en la misma, les agrega múltiples líneas representando raspones o marcas en el cuerpo. Y no es como que otros animadores no hagan esto, pero Shida lo denota incluso más. Los cuerpos también presentan líneas más variadas en su anatomía general, dando esto a través de crear curvaturas en los músculos y extremidades que dan una sensación más realista de las formas de estos, a pesar de las exageraciones que les implementa. Los brazos en general suelen tener una curvatura en la porción del codo en la que se separa la parte superior del brazo y el antebrazo, y hace que el codo y los bíceps queden más pronunciados. En el Twitter de Shida, un estudiante de animación le pidió un consejo a este y este le dijo que dibuje manos. Y se nota bastante que Shida presta mucha atención a las manos, ya que estas no solo tienen una forma más distinguible que las normales de la serie, sino que incluso se asimilan más a las manos reales, agregando detalladas líneas y la forma en las palmas y dedos. Algo que detalla mucho de estos también son los nudillos. Las narices también son más pronunciadas que las del estilo de la serie. Si agarramos este frame del Opening 2 de Super, donde Shida fue corregido, y vemos un frame sin corrección suyo del capítulo 130, podemos notar que mientras que la nariz común de la serie es completamente recta y de punta picuda, la nariz de Shida, que fue evolucionando con el pasar de la serie, es más curvada y con una punta un tanto más cuadrada. Los ojos presentan la pequeña curvatura debajo de ellos que ayuda a dar una mayor expresividad, y que es un elemento que se trata bastante en Z. En comparación, en Super los ojos son completamente rectos y esto hace que sean menos expresivos. En cuanto a las cejas, estas presentan una forma más recta como en la serie, pero Shida les da cierta curvatura que ayuda con la expresividad que las líneas más rectas de este show suelen de tener. Volviendo a Twitter de Shida, este ha respondido más de una pregunta acerca de su característica animación en la plataforma. Ahora vamos a repasar dichas preguntas que van a ayudarnos a entenderlo mejor en este aspecto. Me encanta tu corte en el opening de Dragon Ball Super. Se ve como si Goku y Jiren estuvieran bailando. ¿Cuál es tu técnica para lograr esto? Como Fred Astaire, mueve un personaje como si estuviera bailando música. Fred Astaire fue un famoso actor conocido por participar en películas como Swing Time, Royal Wedding y Ziegfeld Follies, además de ser distinguido por sus grandes dotes a la hora de bailar, considerado uno de los bailarines más influenciales de la historia. Su sincronía con la música es sorprendente y precisa, y me parece un buen punto de partida para la hora de animar. En este video de la comparativa entre una toma y una retoma de la canción I Wanna Be a Dancing Man de la película The Belle of New York de 1952, podemos ver claramente esta sincronía y precisión que mencioné. Aplicando estos métodos a la animación puede hacer que un personaje animado tenga un ritmo propio y distinguible, sincronizado con lo que ocurre y que los hace sentir más vivos. Hola de vuelta, señor Shida. ¿Cómo hace ese característico estilo de movimiento en su animación? Uso de referencia a movimientos suaves como el patinaje artístico y la gimnasia rítmica. Volviendo al tema de baile, el patinaje artístico es el deporte en el que los patinadores realizan ejercicios y o danzas en el hielo, individualmente o en parejas. Y la gimnasia rítmica es el deporte en el que se muestra y desarrolla la expresividad del cuerpo a través de la combinación de elementos de danza como el ballet y elementos de gimnasia como cuerdas, aros, cintas, etc. Estas disciplinas deportivas tienen como protagonista el expresar a través del cuerpo con ciertas coreografías. A través de los diferentes videos y fotos que muestro a continuación, se puede ver mejor a lo que me refiero con la expresividad del cuerpo. Tu estilo de animación actual es muy diferente a tus primeras técnicas de animación, pero algunos elementos se mantuvieron iguales. ¿Cuándo se te ocurre la forma en que animas ahora? Me pregunto si la primera película de Precure fue el comienzo de un nuevo reto. La película de la que habla Shida es Futari wa Pretty Cure Max Heart de 2005, proveniente de la serie Futari wa Pretty Cure de 2004, donde Shida también trabajó. Con una pequeña porción de este clip de la película, probablemente vas a reconocer muchos de los elementos característicos de Shida, y esta es la etapa donde él parece haber adoptado el estilo que usa para animar actualmente y que vamos a desarrollar en breve. ¿Cómo animas una buena escena de pelea? ¿Qué se debe hacer? Sincronizar los sentimientos y los movimientos de un personaje.
Este punto va de la mano con lo que dije en el punto de Astaire acerca del ritmo propio y la sensación de sentirse vivo. Las emociones de un personaje pueden determinar cómo se va a mover, qué tan rápido lo va a hacer, qué tan brusco, qué tan lento, etc. Esto además ayuda a definir al personaje de una forma más corporal, que sin necesidad de diálogo podemos entender cómo se siente por ver cómo se mueve. Tu animación se hace en 2 frames, se hace una hoja de tiempo con 1 frame o 2, ocasionalmente uso 3 o 4 frames. Viendo lo extensas que son las escenas de Shida y los pocos cortes que aplica en muchos momentos, tiene sentido que a veces llegue a 3 o 4 frames. Lo más común son que se usen 2 frames principales, los del comienzo y el final, donde en el medio se meten in-betweens para unir dichas escenas. Si quieren saber más de lo que digo acá, podés visitar mi video sobre Seizo Toma, en el cual me explayo más en este concepto. Escenas como en la película One Piece Film Gold, donde hace casi 4 minutos por su cuenta, es una demostración de una escena donde probablemente utilizó una mayor cantidad de frames del usual, y como dato extra, esta es la escena más larga de Shida hasta la fecha y tardó solo 2 meses en realizarla. Viendo el tiempo de la escena y el resultado final es simplemente impresionante. Con todo esto hablado, podemos ahora entender mejor la animación que Shida imprime en su trabajo y que fue evolucionando con los años. El dinamismo de sus escenas se logra tanto por el movimiento frenético de la misma como por la velocidad de los personajes en sí. Entre este movimiento rápido y ciertos frames de sus escenas tenemos las características de la gimnasia artística y el patinaje artístico implementados. Otro elemento que caracteriza a la animación de Shida son las pausas que agrega en los movimientos o golpes de un personaje. Esto causa una mayor sensación de fuerza e impacto al momento del contacto con algo, además de un peso más realista de los movimientos. Y el último elemento de su animación es el dinamismo que imprime con los desplazamientos de sus tomas. Aunque hay tomas que son fijas, otras pueden presentar ciertos movimientos que se asocian a los que se suelen hacer con cámara, los cuales se dividen en el paneo, que es el desplazamiento donde la cámara se mantiene fija en su lugar y realiza movimientos de rotación vertical y horizontal desde este, y el traveling, que es el desplazamiento donde la cámara tiene la libertad de moverse de su lugar hacia otro, lo que lo diferencia del paneo. Este puede ser un movimiento aparte de las acciones o puede funcionar como una cámara subjetiva, es decir, una cámara que emula la mirada de una persona. Shida usa más que todo los travelings para no solo estructurar la coreografía de una escena o pelea, sino para agregar energía a la misma, ya que el desplazamiento logra que los movimientos y lo que ocurre tengan una energía mayor y una acentuación en las acciones de los personajes. Todo esto mencionado respecto a su animación lo hace más distinguible y ayuda a reconocerlo incluso cuando en más de una ocasión lo corrige en un extremo donde costaría reconocerlo por su dibujo, o sea directamente imposible, tema que tocamos previamente. Si tengo que darle una crítica negativa a Shida es que hay ciertas escenas suyas donde el impacto de un golpe no se siente tanto como debería. Hay escenas como en la película 8 de Dragon Ball Z, en la porción donde Vegeta y Trunks se enfrentan a Broly, y la escena de capítulo 66 de Dragon Ball Super, en la porción donde Vegito le aplica múltiples patadas a Zamasu fusionado. Mientras que las escenas en sí desde un punto técnico están bien realizadas, en ambas no terminamos de sentir el impacto que dicho golpe a patada debería dar. En la película 8, además de esto, creo que agregar mayor velocidad a los golpes podría haber ayudado mejor a este aspecto en sí. Por el lado de la escena de Super, está la velocidad que mencioné, pero el problema es que no solo no se siente el impacto de las patadas en sí, sino que ni siquiera Zamasu fusionado parece estar siendo impactado por ellas. No parece que las patadas conecten con él aunque las esté bloqueando. No es que esto pase siempre, pero es algo que noté en estas ocasiones y que es un aspecto que se puede seguir corrigiendo a futuro. En conclusión, creo que Shida es una de las mejores incorporaciones que Dragon Ball ha tenido en los últimos tiempos. Su estilo tan detallado y su animación tan fluida, entre otros elementos, han logrado que haya hecho los mejores trabajos no solo de esta serie, sino de la franquicia como un todo. Espero que siga en el futuro de la misma y estoy muy seguro de que Shida vino para quedarse, y que esperar por su nuevo trabajo dentro de Dragon Ball va a valer la pena por completo. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta este punto, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.